Solo Jesucristo salva, sana y te liberta. ¿Y por qué traje este tema? Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que estoy tratando de cambiar el subject, el contexto de los mensajes, y estoy enfocándome más en la obra redentora de Jesús. Y hay una razón por la cual Jesús salva, sana y liberta. ¿Y por qué yo no lo puedo hacer? ¿Por qué tú no lo puedes hacer? Vamos a ir a la palabra de Dios, entonces, en Mateo, capítulo 26. Dice, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos y velad conmigo. ¿Ustedes se acuerdan de este pasaje? Es muy conocido, porque Jesús lo relata en un momento difícil de su vida. Y él dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Si algo sabía Jesús era que su fin era la cruz y su muerte. Jesús ya lo sabía. Él vino aquí porque el Padre le pidió que viniera, y él vino a hacer la voluntad del Padre. ¿Pero cuál era la voluntad del Padre? Era la cruz. Pedro trató de convencerlo, ustedes saben el pasaje, Pedro trató de convencerlo, y Jesús lo reprende, y le dice a Pedro, sal de mí, Satanás, porque no pones las miras en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús se dio cuenta que Pedro no era el que hablaba en ese momento, sino era Satanás a través de Pedro. Y entonces Jesús lo reprende. Ahora, hay algo importante en la Biblia, y usted lo tiene que entender, y esto es bueno para que nosotros aprendamos. Esto es una base, pero una base muy importante para saber. Jesús era humano y divino a la misma vez. Y usted tiene que entender esas dos características de Jesús, cuando Él se hizo humano, pero también era divino, nunca dejó de ser divino a la vez. Y lo vamos a explicar hoy, vamos a explicar, y usted va a ver la razón por la cual Jesús después puede usar esa autoridad de sanar, de salvar, de sanar y de libertar a los cautivos. Ahora, Jesús poseía un espíritu humano. Es muy interesante que cuando Él vino acá a morar 3 años y medio acá a la tierra, entendamos eso, que Jesús poseía un espíritu humano. En Lucas dice, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. O sea, una persona que habla del espíritu, que tiene espíritu, se considera un ser humano. Todos seres humanos aquí en la tierra tenemos espíritu, alma y cuerpo. Jesús mismo en ese momento, cuando hace esa declaración, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, por medio de su encarnación, Jesús vino encarnado 3 años y medio otra vez, vino a poseer una naturaleza física, humana, real, subsistente, o sea, que era constante en espíritu, alma y cuerpo. ¿Quién lo dice eso? Lo dice el apóstol Pablo. ¿Por qué podemos nosotros darnos cuenta que Jesús era o poseía un espíritu humano? Pablo dice en Tesalonicenses, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Eso es lo que tenía Jesús cuando vino. Era humano, pero era divino, pero espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, esta definición de espíritu, alma y cuerpo le confería a Jesús una verdadera humanidad. Somos tripartitos. Jesús en ese momento en su humanidad era tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Ahora, otra de las características en la parte humana de Jesús era que Jesús estaba sujeto al cansancio corporal. Usted me dirá, pero si Él en la parte divina era Dios, ¿por qué se cansaba? Bueno, ahí es donde nosotros tenemos que entender la diferencia entre la parte humana de Jesús y la parte divina de Jesús, y el motivo por el cual Jesús vino a esta tierra. Estaba sujeto al cansancio corporal. Ahí en Juan dice, y estaba allí el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, como usted llega los viernes a la iglesia, ¿verdad?, con ganas de sentarse en las sillas, se sentó así junto al pozo, era como a la hora sexta, pero notemos lo que dice Isaías en el Antiguo Testamento, porque una cosa enlaza a la otra y muestra la diferencia de la humanidad a la divinidad de Jesús. Isaías dice, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio,
y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ahora, ¿cuál es la diferencia de lo divino a lo humano? En Dios, sabemos que Jesús era tripartito, era Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero usted tiene que notar que en Isaías hace mención de Dios. Dios no se cansa. ¿Por qué no se cansa Dios? Porque Dios es espíritu. En la humanidad Jesús se cansó, porque usted y yo nos cansamos, de caminar nos cansamos. Entonces Isaías presenta a un Dios que nunca se cansa ni se fatiga, que está 24/7 disponible para nosotros. La única diferencia es que cuando queremos llegar a Dios tenemos que ir a través de Jesucristo. No podemos llegar a Dios directamente, pero Dios 24/7 está despierto. En el caso de Jesús, se cansó de caminar y se sentó y se junto al pozo. Ahora, Jesucristo estaba sujeto también a la necesidad de dormir, dice la palabra de Dios. En Mateo dice, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él que dormía. ¿Usted cuánto duerme? ¿8 horas por noche? Bueno, 8 horas, 6, 4, 3, 2, 1, nada. No, sí, dormimos, ¿verdad? Bueno, Jesús dormía. Pero usted tiene que notar ahora, ustedes tienen que notar, en el Salmo, en el Antiguo Testamento, fíjense lo que dice el salmista. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Ahí vemos la diferencia entre Dios y Jesús. Otra vez, Dios dice que nunca se duerme. Dios está siempre despierto. Jesús necesitaba dormir. En su humanidad, o sea, ahí estamos viendo otra vez la diferencia, porque Dios nunca duerme, dice el salmista. Jesús, en cambio, necesitaba dormir. Pero también Jesús estaba sujeto al hambre. En Mateo, capítulo 21, versículo 18, dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo, ¿qué? Hambre. ¿Cuántas veces usted come al día? 3, 2, 1, 4. ¿Y por qué? Porque tenemos hambre. Somos humanos, somos seres humanos, no podemos estar sin comer. Jesús también tuvo hambre. Pero el salmista nos vuelve a relatar algo diferente, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y toda la que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, ¿cómo te da hambre un espíritu? No te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Si yo tuviese hambre. En cambio, Mateo remarca que Jesús sí tuvo hambre. Ahí estamos viendo. Esa diferencia es muy importante entenderla, porque hay gente que no entiende la diferencia entre la humanidad de Jesús y la divinidad. Y a mí me dicen, pastor, pero si Jesús era Dios, ¿por qué murió? ¿Por qué fue a la cruz? La gente no entiende esas cosas. Jesucristo estaba sujeto al sufrimiento y al dolor, dice Lucas, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ahora, acá está hablando de Getsemaní. Getsemaní, cuando estuvo Jesús en el Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, los discípulos dormían. No le prestaban atención a Jesús. Jesús estaba hablando con el Padre y en ese momento dice que gotas de sudor mezclado con sangre salían de su cuerpo. O sea que Jesús sufrió. En la humanidad Jesús sufrió. A veces nosotros decimos, sí, pero Jesús fue a la cruz, le clavaron una corona de espinas, una espada le atravesaron, ¿verdad? Tantas cosas le hicieron a Jesús en la cruz y él no sufrió dolor porque era Dios. No. En la humanidad Jesús sufrió y también tuvo dolor físico. Ahora Jesús en su vida personal también, en la humanidad, ¿qué le pasaba a Jesús? ¿Podía qué? Morir. ¿Usted quiere vivir eternamente? Yo sí. Eternamente no va a ser en esta tierra. O sea, hay un paso. Todos tenemos que morir. Jesús tuvo que dar el ejemplo. Tuvo que morir. Pablo dice en 1 Corintios 15, 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió. ¿Por qué murió Jesús? Por nuestros pecados, conforme a la palabra de Dios,
y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, dice. O sea que Jesús estaba sujeto a las limitaciones físicas comunes como nosotros en la naturaleza humana, tales como hambre, sed, cansancio, dolor y muerte. Ahora, acá viene algo importante en ese impasse que nosotros podemos ver entre lo divino y lo humano, o lo humano y lo divino. ¿Qué pasó con Jesús? Jesús en ese momento, querida, me cambias ahí, por favor, me miras a mí. Gracias. Jesús en ese momento se despojó ¿de qué? De sus atributos. Esta es la parte importante que tenemos que notar nosotros en la Biblia. Jesús en ese momento se despojó de sus atributos. Él en la cruz era Dios. Él podía haber hecho un desastre. Él podía haber hecho a todos los que se estaban burlando de él en la cruz, él podía haberse tomado hasta venganza, ¿verdad? Y matar a todos. Pero no hizo eso, porque estaba en esa parte humana y él se despoja de esos atributos. Dice Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando en la humanidad, ¿forma de qué? De siervo, hecho semejante a nosotros, a los hombres. Y estando en esa condición humana, en esa condición de hombre, ¿qué hizo Jesús en ese momento? Se humilla. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Decimos gloria a Dios por eso? Ahí en ese momento Jesús se despoja. Es como yo quitándome un saco ahora. Me quito el saco. Bueno, Jesús se despojó. Se llama el kenosis. El despojo de Jesús es el kenosis. En la cruz Jesús se despoja de sus atributos y en la humanidad muere. O sea, algo importante de notar de Jesús en su humanidad es esto. Lo vemos nosotros en Navidad, lo predicamos mucho. Lucas 2:52 dice: Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Acá tenemos algo importante que nosotros siempre lo predicamos a eso en épocas navideñas. Ahora, Jesús tenía la capacidad de obtener conocimiento por medio de la observación. Yo no sé si usted entiende este mensaje, o lo que yo voy a tratar de decir ahora. Una persona adquiere conocimiento cuando observa. Si ustedes son observadores, el observar con atención, eso le da inteligencia, le da conocimiento. Si usted viene a la iglesia y usted trae un iPad o usted trae un cuaderno de apuntes y usted está apuntando y está prestando atención, cuando usted observa a un mecánico, aprende de mecánica. Cuando usted observa a un pintor, aprende a pintar. La observación es muy importante en nosotros. Yo soy una persona que me gusta observar mucho. He aprendido desde joven, he aprendido muchos oficios. He tratado de desempeñarme solo, tanto sea en Argentina como aquí en Estados Unidos, haciendo muchas cosas, levantando casas también, levantando edificios, levantando paredes, pintando, trabajando de constructor, electricista. O sea, ¿pero por qué? Porque a mí me gustaba mirar, observar. Cuando uno observa, entonces eso viene en conocimiento. Y Jesús eso es lo que hacía. Ya que viendo Jesús, ¿se acuerdan? Él iba caminando Jesús y ve una higuera. ¿Qué pasa si usted pasa y ve una higuera? Usted no le hace caso, a menos que tenga higo y va y lo roba. Pero si no, pero Jesús no hacía eso. Jesús caminaba, vio una higuera. ¿Y qué hizo Jesús? Se acercó a la higuera. ¿Y qué vio? Muchas hojas verdes, pero no había fruto. Y de ahí sacó una parábola y sacó una ilustración al pueblo de Israel. Entonces, con esa ilustración, con la higuera, Jesús se da cuenta que tenía seguidores que decían ser seguidores de él, pero que no daban fruto. Israel en ese momento no estaba dando fruto de arrepentimiento, pero Jesús observó la higuera.
Todas las cosas que nosotros observamos tenemos que convertirlas en lo espiritual. O sea, es natural lo que vemos. Jesús vio la higuera, era natural, pero Él se acercó. Y cuando uno observa esas cosas y usted está alineado espiritual y cuerpo, Dios le revela y le muestra. Ahí vienen muchas cosas, pero a veces nosotros estamos tan apurados, tan afanados, que no nos damos cuenta de las cosas y no miramos ni no observamos. Lo mismo cuando usted observa a una persona. Cuando usted llega al ujier, es muy importante observar a una persona. Cuando usted observa a una persona, se da cuenta si esa persona llegó alineada, espiritual y cuerpo, o llegó desalineada. Llegó con problemas, llegó afligido. Es fácil darse cuenta. Y el ujier tiene la autoridad de orar por esa persona. Cuando usted ve que una persona llega así, la lleva ahí al lobby, ahí atrás, y le dice, ¿sabes qué, hermano? Me di cuenta que tú hoy no llegaste alineado. ¿Me permites orar por ti? Pero eso hay que observar las cosas. Es lo mismo que observar cuando uno está afuera o adentro de la iglesia y ve un papel caído. ¿Qué dice el papel? Esta iglesia no es una iglesia sucia, ¿verdad? Entonces levanto el papel. Bueno, la observación es muy importante para muchas cosas. El conocimiento de Jesucristo estaba limitado, sujeto a limitaciones morales. Y usted quizás no entienda ese contexto. ¿Por qué Jesús estaba sujeto a limitaciones morales? En Hechos, capítulo 2, versículo 18, dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado. Ahora, ¿cómo puede ser? Si Él es Dios, ¿cómo puede ser tentado? En la humanidad, dice, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero ¿qué? Sin pecado. Escuche, todos nosotros pasamos por tentación. Todos. Usted pasó por una tentación hoy a las 6 de la tarde, cuando el enemigo le dijo, yo no voy a ir a la iglesia. Ya está, ¿verdad? Le habló el enemigo, yo no voy a ir a la iglesia hoy, porque hoy es viernes. Y usted no llegó. Es fácil. Ser tentado no solamente uno es tentado en el área sexual, uno es tentado en varias áreas. Recuerda que el enemigo ya conoce tu área débil, y cuando tú la dices, más la conoce. Entonces, cuando Él padeció, dice, siendo tentado, sabemos que Él fue tentado en el desierto. Ahora Jesús fue tentado en el desierto en su humanidad. Pero Jesús supo cómo contrarrestar esa tentación. Pero Hebreo, cuando dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué dice eso? Porque Él sabe que somos tentados nosotros. A cada minuto pasamos por tentaciones. Cualquier tipo de tentación. Es decir, una mentira, llegar tarde a la iglesia, no llegar los domingos a la iglesia, no sé. Cualquier tipo de tentación, ¿verdad? Mirar con nuestros ojos quizás cosas que no tenemos que mirar, y entonces ahí viene la tentación. Ahora, Cristo no poseía limitaciones morales que se debiesen al pecado, porque Jesús dice la palabra que en Él no había pecado, o que incluyera la posibilidad de pecar. Pero si en Jesús se hubiese encontrado pecado, todo el plan de redención se echaba a perder. Imagínese usted. O sea que Jesús en su humanidad fue tentado. Si Él cae, ¿qué pasa? La Biblia hay que tirarla a la basura. Ya no sirve el plan de redención. O sea, en otras palabras, Jesús superó esa tentación y hoy tenemos la redención nosotros y tenemos la Biblia en las manos. Si Jesús hubiese pecado y no hubiese sobrevenido esa tentación, y Él no dominaba su carne, deje su carne, entonces nosotros hoy, ¿qué estamos haciendo aquí? Perdiendo el tiempo. Ahora, Jesús fue el Cordero destinado, si usted va al Antiguo Testamento, acuérdense, Jesús fue el Cordero destinado desde antes inclusive de la fundación del mundo, o después de la caída, mejor dicho, para que un Cordero sea aceptado. ¿Se acuerda? Había corderos con defectos en el Antiguo Testamento. Pero para que un Cordero, que simboliza a Jesús, al Cordero, tenía que ser sin mancha. Tenía que ser un Cordero puro. O sea que acá hay algo importante en notar. ¿Cómo puede ser que un ser humano, espiritual y cuerpo, no haya pecado?
o no tenga en su mente algo pecaminoso. Ahí nos damos cuenta que en Jesús nunca la divinidad se salió. Siempre Él mantuvo esa divinidad de ser Dios. Frenó la tentación, no cayó en pecado. O sea que si Jesús hubiese pecado, Él no podría ser el Redentor del mundo. Allá en Brasil, la estatua más grande en Brasil, no sé cuántos pies de altura está, si usted la ve, ahí, ahora la remodelaron, la refaccionaron y todo, se ve hermosa. En Río de Janeiro hay la estatua del Redentor, el Redentor. Pero si Jesús hubiese caído, ¿se imagina usted las lenguas largas de las iglesias si Jesús hubiese caído? Si así todo, Él no pecó, ¿y cuántas cosas le destinan a Jesús? Inclusive los fariseos, cuando Él le decía, ¿en qué pecado me encontraron? Porque usted puede decir muchas cosas de las personas. Esta persona está en pecado. Esta persona está en pecado sexual. Esta persona está en adulterio. Esta persona está en esto. Dígame una cosa. Para usted encontrar a una persona en el estado como fue encontrada la mujer, inclusive yo tengo dudas, porque si esa mujer fue encontrada en el acto de adulterio, encontrar a una persona en el acto de adulterio, tienen que encontrar a las personas, los dos, en la cama. O sea, si no, como usted va a asegurar que esa persona cometió un acto de fornicación o de adulterio o lo que sea, si no lo ve con sus ojos, porque se lo dijo el vecino, no sirve. Entonces, la personalidad humana de Jesús estaba siempre unida a la personalidad divina de Dios. Imposible encontrar pecado en Él. No había pecado. Lo divino no lo dejaba Dios a Jesús. Lo divino iba con Él. Estaban attached. Entonces Jesús fue tentado en su personalidad humana en el desierto, pero esa personalidad humana estaba atada a la divina, por eso Él pudo resistir a esa tentación. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos tener lo divino adentro? De divino no tenemos nada, ni la cara cuando nos peinamos, ¿verdad? Está divina. A veces nosotros le decimos a una persona, ¿te ves divina? Déjeme decirle que es una mala calificación. Usted no le puede decir a un ser humano, te ves divino, porque el único divino es Cristo. El único divino es el Señor Jesús. Usted no puede decir, estás divino. Es una expresión que usábamos nosotros en Argentina, ¿verdad, hermana? Te ves divino. No, divino es solo Jesús. Nosotros no somos divinos, para nada. Quisiera yo tener algo de Dios adentro, ¿verdad? ¿Verdad que sí, que todos quisiéramos tener algo de Dios? Y cuando soltamos la lengua, que Dios diga, ¡hey, tú eres Dios, no puedes gritar! Ok. El conocimiento de Jesucristo estaba sujeto a limitaciones espirituales también. Y usted dirá, ¿cómo puede ser? Claro, estaba sujeto. Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Ahora, esto es algo importante, yo sé que esto les va a gustar a las hermanas que oran. Y presta atención porque esto es clave lo que voy a decir hoy. Acá. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Bueno, voy a leer todos los pasajes para después dar mi definición. En Lucas dice, Lucas 22:41, y él se apartó de ellos a distancia como en un tiro de piedra, y puesto de rodillas, ¿qué? Oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo, ¿para qué? Para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más que... ¡Wow! Acá puedo sacar un mensaje de oración tremendo. Y era sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó, ¿de dónde? De la oración. Y vino a sus discípulos, los salió durmiendo a causa de la tristeza. Juan 6:15 dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte, ¿a qué? Cuando Jesús iba al monte, ¿qué hacía? Oraba. Hebreos dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente.
Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús en su humanidad, el único recurso que tenés, por eso yo estoy diciendo que el conocimiento es el estaba sujeto a limitaciones espirituales, porque el único recurso que tenía Jesús en su humanidad era la oración. ¿Qué nos queda a nosotros? Si yo tuviese a Dios adentro mío, en el sentido literal, que no soy solo humano, sino soy también divino, ¿para qué voy a orar? Pero Jesús era humano. Acuérdense que Jesús, Dios lo envía así, vete al mundo, a salvar al pecador, vas a morir, y ahora vas a sufrir todo, vas a sufrir hambre, sueño, dolores físicos, vas a sufrir de todo. Y Jesús dice, ¿y ahora qué tengo que hacer? Y el Padre le dice, ahora tienes que orar. ¡Wow! Esto me llama a mí la atención, porque nosotros, el único recurso que tenemos en situaciones apremiantes, como estaba pasando Jesús, y todos nosotros pasamos alguna, es orar. Es orar. Pero Jesús dice que se puso de rodillas. Es una de las 9 o más, 9 por lo menos, diferentes maneras de orar. Una es de rodillas, no son todas iguales. Pero cuando Jesús ora le dice, Padre, si quieres, esta prueba que estoy pasando, pásala de largo. Escuche, porque cuando usted está orando, cuando estamos orando, no tenemos que venir a orar como los fariseos, que venimos y sacamos a la luz cosas que no queremos sacar a la luz. Acá esto es muy importante. Primero, Padre, si quieres, pasa de mí esta prueba, o ayúdame en esta prueba. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Pero que no se haga mi voluntad. Señor, te pido que toques mi cuerpo y me sanes de cáncer. ¿What? Acá, cuando uno dice eso, no hay humillación, sino que uno está imponiendo una autoridad y nos está humillando al Padre. Acá lo que dice es muy claro, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí viene cuando la respuesta llega. ¿Cómo llegó la respuesta? Un ángel se le apareció. ¿Qué hizo el ángel? Lo fortaleció. Como a Jesús, siendo humano y divino a la vez, necesitaba fortaleza espiritual, ¿acaso no la tenía? ¿Acaso él no enfrentó a Satanás en la tentación en el desierto y pudo reprender los ataques de Satanás? Sin embargo, en su humanidad estaba como el flan. ¿Vio el flan? El flan que haces tú, Cristina, en Argentina, el que hacías acá en tu casa, ese flan que se mueve así, ¿te acuerdas el flan Rabana? Y ese canto que decía, si se mueve el flan Rabana. Bueno, ese flan, que a mí me gusta tanto el flan, y ahora como estoy en dieta no puedo ni comerlo el flan, pero bueno, algún día lo comeré. Pero ese flan que se mueve, así estaba Jesús, shaking, y así estamos nosotros. Pero nosotros cuando oramos no venimos así shaking, temblando, venimos con autoridad. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que ahora me sanes. O te pido en el nombre de Jesús que eches a mi esposo de la calle. ¡Epa! Es que ya no lo aguanto más. Ah, no, espérate. Y estando en agonía, y yo lo veo a Jesús, cuando él dice oraba más intensamente, yo lo veo a Jesús como escalones, que al principio él venía a orar en el escalón más alto, y después como que iba bajando. Porque una persona cuando se humilla, se va bajando del caballo. A mí me dijo un pastor un día, Pablo, ¿te bajaste del caballo? Y yo le digo, ¿de qué caballo? Y me dice, del caballo blanco. Y yo le digo, ¿estás notando mi orgullo? Me dice, sí. ¿Te bajaste del caballo? Porque para uno bajarse del caballo se tiene que montar en un burro, en un asno. ¿Y cuántos de ustedes vinieron con un asno hoy y no con su carro?
¿Verdad que ninguno viene con el asno? Y algunos vinieron con los carros últimos modelos y que lo cambian todos los años. ¿Y el asno qué? O sea que somos todos orgullosos. Atendiendo a Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte. Antes, estoy hablando de 25 años atrás, íbamos al monte a Santa Anita a orar ahí, a las 5 de la mañana. Si yo ahora les pido a ustedes que un sábado a las 5 de la mañana vayamos al monte a orar, estoy casi seguro que tengo que ir solo. O sea, Jesucristo dependía de la oración en su condición humana. Entienda eso. Nosotros dependemos de la oración en nuestra condición humana. No hay otra cosa que podamos hacer cuando estamos pasando situaciones difíciles. Yo aconsejo siempre dos cosas. Cuando uno pasa situaciones difíciles, hablar menos, casi nada, poquito, ¿verdad? Tragar saliva. ¿Sabe lo que es tragar saliva? Cuando usted está enojado y molesto y usted está que va a alargar la bomba, usted hace así. Traga saliva. Y después se calla. 25 veces por lo menos encontramos que Jesús oró en situaciones difíciles. 25 veces encontramos. Ahora, Jesús obtenía poder para la obra y para la victoria moral, tal como nosotros los hombres, pero Él lo hacía por medio de la oración. Yo no sé si fuese Jesús y me cuelgan en una cruz, si la primera oración que yo haría diría, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo creo que no sería esa oración la mía. Por eso no hay nada divino en mí. En Jesús sí estaba la compasión, la misericordia, el amor, porque para que Jesús dijese de la cruz, Padre, perdónalos. Usted hágase el picture, la ilustración de estar en la cruz y ver a esos que se burlaban de Él, tiraban dados por su vestido, por su ropa, se reían, si eres Cristo, bájate de la cruz, se burlaban. Usted va a pronunciar esas palabras, Padre, perdónalos. Ahí nos damos cuenta que de divino no tenemos nada. Entonces Cristo dependía de la unción del Espíritu para poder. Hebreos dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo riegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía liberar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Lo hemos leído. Dice, y Cristo en los días de su carne. ¿Cómo? ¿Acaso él era Dios? ¿Acaso Jesús no estaba alineado todo el tiempo, espíritu, alma y cuerpo? ¿O cuando él fue y fue a Jerusalén y oró, cuando vio que estaban los cambistas haciendo cambio y trueques, ¿qué hizo Jesús? Agarró las mesas de los cambistas y las tiró. ¿Ustedes creen que Jesús ahí se alineó? Ahí estaba en su alma, estaba en su emoción, estaba en su humanidad, porque dice la Biblia que podemos airarnos, pero no pequéis que nos pase el sol sobre nuestro ojo. Airarnos podemos. Usted y yo puede tener diferentes opiniones a las mías, diferentes maneras de pensar. Una mujer piensa diferente a un hombre. Podemos airarnos porque no tenemos el mismo o las mismas ideas, pensamos diferente. Pero cuando alguien se enoja, ya el diablo la agarró. ¿Está entendiendo eso usted? No dice ni amén usted, no, para nada, ¿verdad? Y Cristo en los días de su carne. ¿Cómo en los días de su carne? Y Jesús oró y dijo, Padre, pasa de mí esta copa y que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y esta es una oración de poder. ¿Por qué es una oración de poder? Porque es una oración de humillación. Ahora viene la conclusión al tema. Y usted me dirá,
si yo tengo la autoridad de orar con aceite? Porque después de lo que hemos visto de Jesús, en su humanidad y en su divinidad, Él tenía la autoridad, porque estaba sin pecado. ¿Qué autoridad tiene el Papa Francisco en Roma, en el Vaticano? Es un ser humano. No hay nada divino en él. ¿Qué autoridad tengo yo como pastor aquí en majestad? Si yo soy humano. No hay nada divino en mí. Mateo dice algo importante. Acá, miren lo que dice la palabra. Solo Jesucristo salva, sana y te liberta, es el mensaje que yo usé para ustedes hoy. Y dice Mateo, mire, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe, os sea hecho. Mire qué importante que es esto. Acá veo algo importante. No sé qué ve usted importante. Jesús les dijo: ¿ustedes creen que yo lo puedo hacer? ¿Ustedes creen que yo puedo ungirlos con aceite ustedes? Ustedes tienen que entender acá la gran diferencia que hay. Por eso Jesús, cuando tocaba al ciego, el ciego recobraba la vista, recuperaba la vista. Es posible que yo le toque a usted y a lo mejor le ponga barro en sus ojos y usted mañana venga y me diga: pastor, me dejó ciego, no veo nada. Pero esto ¿sabe por qué lo digo yo? Aunque ustedes se ríen un poco. Yo lo digo porque a veces vamos a las cruzadas y vemos a los evangelistas, a los profetas, a esos que dicen tener dones de milagro, y empezamos a idolatrar a la persona. Y no vemos que es humano. Le voy a decir algo, suena medio asqueroso, pero se lo voy a decir. Porque cuando usted va al baño, a number 2, yo también voy a number 2. No, eso es asqueroso, ¿verdad? O sea, en nosotros, en lo humano, no hay nada gracioso en nosotros. No hay nada divino. Cuando usted viene acá y va a decir: pastor, ore por mí, usted se está humillando delante de la presencia de Dios. Usted le está diciendo al Señor: Señor, que se haga tu voluntad. Y yo solo lo que hago es orar. Yo no puedo hacer nada. Santiago dice: si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Y el anciano, el más anciano en el sentido no de edad, sino es el pastor. El pastor tiene autoridad de ungir con aceite. El aceite solamente se usa para sanidad física, no para liberación de demonios. Entonces yo lo único que voy a hacer con usted es, en el nombre de Jesús, toca este cuerpo. Nada más. La principal doctrina cristiana es que Cristo sana, liberta y viene pronto, está basado en la fe y en la misericordia de Dios. Yo tengo fe que Jesús, que es Dios, a través de mi fe, Él va a usar la misericordia. Mire, wow, no entendió, me parece usted. A través de mi fe, yo no merecía nada. Yo merezco la muerte, la condenación eterna.
el infierno. Pero a través de mi fe, esto, ¿qué viene ahí? La misericordia de Dios. Pero usted tiene que poner la fe. A la hermana Belina le gustó cantar y alabar a Dios. ¿Vio cómo canta? Y cómo alaba. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Ajá. Y si cantas y no tienes fe, ¿qué pasa? Estás cantando nada más. Pasando Jesús de allí, volvemos a poner ahí la misma. Pasando Jesús y de una casa vinieron a los ciegos y Jesús le dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Cómo puede ser que Jesús, siendo Dios, le pide permiso a la gente? Jesús en la cruz del Calvario se llevó consigo nuestros pecados y enfermedades. Escuche esto, porque esto es una cosa, esto es teología, esto es doctrina, pero hay algunos que no están entendiendo esto porque siguen con cuerpos enfermos y no entienden que mientras estemos en este cuerpo adámico, de Adán, pecaminoso, la enfermedad va a estar. Yo me voy a morir de viejo, usted también, o nos vamos a morir, o nos vamos a ir, cuando el Señor quiera. Pero acá hay una cosa que usted y yo tenemos que entender cuando hablamos de enfermedad. ¿Qué dice Isaías ahí? Vamos a ver otra vez. Isaías, ciertamente llevó en qué? Nuestras enfermedades. ¿Dónde? Y sufrió ¿qué? Nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido, fue por nuestras rebeliones. ¡Wow! Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por esas heridas fuimos nosotros curados. Y después dice, todos nosotros, Pablo dice, no hay justo ni alguno en Romanos. Pero acá dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cambiamos de iglesia, nos vamos de una iglesia a otra, nos hacemos budistas, testigos de Jehová, mormones. Cada cual se apartó del verdadero camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Mas Dios, Jehová en el Antiguo Testamento, Dios cargó en quién? Escuche, en Jesús. Mire, no tengo la Biblia acá, pero esta es la Biblia. Jehová Dios, mire esto, cargó en Jesús, mire esto, acá está usted, acá está el pecado en nosotros, ¿lo ve? Mire cómo pesa, ¿lo está viendo? ¿Está observando? ¿Sí? Amén, diga. Ahora, Jehová viene y hace esto, este soy yo. Acá lo pone. Y acá está Jesús en la cruz. Y yo estoy libre. Esto me pesaba. Esto me estaba matando. Esto ya no lo aguantaba. Ya no lo soportaba. Está acá. Pero mire esto. Estos son mis pecados. Ahora vienen los de ustedes. Ahora viene el del presidente Trump. Uy, se cayó Jesús. Se bajó la... Me pesa eso, dice. Me pusieron un clavo pesado. Pero cuidado. Acá están los pecados, inclusive, y yo creo, de los que están arrepentidos. Porque la salvación es personal. Aunque muchos dicen que Jesús cargó el pecado de la humanidad y lo entienden por la humanidad entera,
Si fuese así, ¿para qué venía a la iglesia? En el momento que yo me arrepiento, que yo reconozco, Dios hace esto. En el Antiguo Testamento, cuando alguien no perdonaba a su prójimo, era como un símbolo, como llevar un muerto atado acá atrás. Usted imagínese una persona que usted la lleva en sus hombros. No importa los pounds, las libras, los kilos, ahí. Cuando uno no perdona, está llevando eso encima. Todo el tiempo. La cara empieza a cambiar, se ve una cara enojada, una persona desilusionada, con depresión, y sigue. ¿Y qué le pasa, hermana? No sé, me parece que me hizo mal la comida, me parece que no dormí anoche, no sé, estoy sintiendo mal últimamente. ¿Quiere que le diga lo que tiene, mi hermana? No sé qué es lo que tengo. Suelte lo que tiene en sus hombros. Suéltelo. Suéltelo. En el nombre de Jesús. Ahora me siento bien. Solté al muerto. Eso es perdonar. Nosotros, ¿sabes qué? Cuando decimos yo te perdono, a la media hora, si el esposo le hizo lo mismo, ¿qué pasó? Y dice Jesús que cuando Él perdona, lo entierran en el fondo de la mar y nunca más lo saca a la luz. No sé. O sea, Jesús en la cruz del Calvario se llevó consigo nuestros pecados y enfermedades, y mientras nuestros cuerpos que heredamos por Adán, como dije antes, vamos a envejecer, vamos a enfermarnos y vamos a morir. Pero cuando estemos presentes con cuerpos transformados, ahí está la diferencia. La enfermedad ya no va a existir. Ahora, mientras estemos en estos cuerpos, por más que usted se tome pastillas para adelgazar, pastillas para dormir, pastillas para el hígado, pastillas para esto, pastillas para el otro, usted puede tener frasco de pastillas, pero déjeme decirle que igual usted se va a sentir mal. Y usted el día que va a cerrar los ojos va a decir, ¿y para qué tenía todas esas pastillas al final? ¿Por qué esta valía 50? No, si la compras en especial valen 25. 25, 25, 25. Y a la mañana te tomas 3, 3 y 3. Al mediodía, 3, 3 y 3. A la tarde, 3, 3 y 3. Y a la noche, 3, 3 y 3. Y después al día siguiente te van a buscar. Juan, despierta. Juan, ¿qué te pasa? Juan. Juan se murió. De tanta pastilla. Y termino con esto para orar. Jesús vino entonces ¿a qué? A destruir las obras de Satanás en la cruz. Jesús vino a destruir las obras de Satanás en la cruz. El ladrón no viene para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y fíjense este pasaje que puse yo aquí. Dice Juan 11:3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Está hablando de Lázaro.
¿Cuántos estamos enfermos? Todos tenemos algo. Especialmente cuando ya pasa los 50, artritis. Los médicos le dicen otra cosa, pero son artritis. Duelen los huesos, empiezan a doler los huesos, ¿no? Por más pastillas que se tome, por más Advil que tome. A mí me dicen, pastor, tómese 4 Advil, 200, 400, 600, 800 miligramos de Advil. Lo único que gano es gastar un frasco más rápido. Pues imagínense, 8 pastillas, 6, 4, 2, ¿cuánto tomo? Y la artritis no se va. Uno deja de comer carne, adelgaza, la artritis sigue, deja de comer pescado y la artritis sigue, cualquier cosa y uno sigue sufriendo de artritis. No hablemos de caída de cabello. Cada vez que uno se está peinando, especialmente las mujeres, tienen que recoger un mechón de ahí. Seguro que se cayó un mechón a la basura. Y ya me estoy quedando pelada, dice alguna. Ni pelo tengo. Bueno, pero ahora podemos comprar pelucas. Y venimos a la iglesia con pelucas. O extensiones de cabello. ¡Qué bárbaro! ¿Y qué tal los zapatos cuando los pies empiezan a... ¡Ay, este zapato ya me duele! Este me duele. Voy a buscar las marcas en el internet, no consigo ninguna marca, nada que me haga pasar el dolor del pie. Y mire lo que Jesús le dijo a las hermanitas. Oyéndolo a Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte. Las hermanas no entendían que Lázaro estaba durmiendo, no estaba muerto. Sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Sabe lo que es esto? Esto es importantísimo. Que a pesar de lo que me duela, cállate, no digas nada, glorifica a Dios. Todas esas pastillas al infierno. Me duele el cuerpo, glorifica a Dios. No puedo dormir, levántate y glorifica a Dios. Alguien te trató mal, glorifica a Dios. ¿Qué diferencia, no? Ahora voy a pedir que usted, para que me dé 2 o 3 minutos para que yo pueda parar ahí y poner un poco de música, porque quiero que usted venga a buscar de Dios y yo voy a orar. No voy a orar, voy solamente a hacer lo que Dios me dijo que haga. Esto lo traje para ungirles con aceite. Le pido una cosa, hágame un favor. Cuando yo le estoy ungiendo, no le diga al Señor, Señor, sáname de artritis. Sino solamente dígale, Señor, te glorifico, te alabo, te bendigo. Yo sé que esto es temporal. Solamente eso. Lo que yo tengo es temporal. Venga al altar, venga, arrodíllese aquí. Yo voy a poner un poquitito de música para que no esté todo en silencio. Mientras usted viene al altar y busca de Dios, y usted sabe cómo tiene que orar ahora. Y el único remedio que nos queda y que nos toca a nosotros en la parte humana es orar. Así que arrímese ahí y empiece a orar.